Jóvenes, estábamos hablando de ángulos y antes de empezar a ver los ángulos tenemos que recordar nuestro plano cartesiano. Recuerden que en nuestro plano cartesiano están 4 cuadrantes y esos 4 cuadrantes van de derecha a izquierda. Es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Todos los ángulos que nosotros midamos van a ser a partir del cuadrante 1 hacia el contrario de las manecillas del reloj, 2, 3, 4 y así los vamos a ir midiendo. A partir de la horizontal del cuadrante 1. Hola, vamos a hablar de ángulos y para eso vamos a ocupar algo que tenemos todos en nuestra cocina. Es algo que ocupamos normalmente y aquí podemos visualizar nuestros ángulos. Fíjense bien, esto es un exprimidor de limones común y corriente. El exprimidor de limones tiene 2 palancas, una palanca la que sirve para sostener al limón y otra palanca que es móvil, que es aquella donde nos permite aplicar la fuerza. Entonces, como tenemos nuestra palanca fija de soporte y nuestra palanca móvil en una sola dirección, no hay movimiento, no hay arco, se dice que este es un ángulo nulo. Si yo voy abriendo el exprimidor, obtengo un ángulo agudo. Si yo lo pongo recto, sería un ángulo recto de 90 grados. Si yo lo abro un poco más, se llama ángulo obtuso, aquel que tiene más de 90 pero menos de 180. Si yo lo dejo en la misma línea de acción, es un ángulo llano, tiene 180 grados. Si yo sigo, obtiene más de 180 grados y forman concavidades como esta, donde entra el limón. ¿Sí? Eso es una concavidad, es un ángulo cóncavo y tiene más de 180 grados. Si este instrumento pudiera girar hasta acá, cosa que no puede, si esto pudiera girar hasta acá, sería un ángulo completo porque daría el giro a todos nuestros cuadrantes. Un ángulo se forma a partir de 2 rectas que se unen en un punto y a ese punto, que es este en particular, le vamos a llamar vértice. Y las rectas van a formar parte de los lados del triángulo. A estos lados también les podemos llamar catetos ya cuando están en un triángulo. Ahora tenemos el ángulo nulo. Aquí tenemos un compás, la punta del compás y el lapicito del compás están dirigidos hacia el mismo lado, por lo tanto no están formando ningún tipo de arco y al no formar un arco es el ángulo nulo. Aquí no lo podemos dibujar porque son ángulos que vale 0. Vamos ahora al ángulo agudo. Es el mismo compás, solamente que tiene una pequeña abertura que aquí se la voy a poner, que es entre 0 y 90 grados y este se llama ángulo agudo. El ángulo que sigue es un ángulo recto. Tenemos un cuadro y aquí en la esquina se está formando un ángulo recto. Esa es la apertura y ese es el ángulo recto y tiene la particularidad que mide 90 grados. Luego tenemos al ángulo obtuso, que es un ángulo que va de 0 a menos de 180 grados, pero más de 90 grados. Y aquí tenemos un reposo, sería este ángulo que está aquí. Este es un ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano, es el ángulo que mide 180 grados. Aquí es cuando partimos un limón, una sandía o lo que quieran, y el ángulo es este. Va del cuadrante 1 hasta el cuadrante 2, mide 180 grados y es ángulo llano. Luego tenemos el ángulo cóncavo, que es el ángulo que mide más de 180 grados y regularmente nos forma este tipo de concavidades. El ángulo completo es un giro, por ejemplo, de la bailarina, que es diferente al nulo, porque este sí se mueve. En el ángulo nulo no hay movimiento, pero en el ángulo
completos y este mide exactamente 360 grados. Ahora, para ayudarnos a identificar los ángulos dentro de un triángulo o varios triángulos que se vayan formando en los vectores, es importante conocer los ángulos suplementarios y complementarios. Los ángulos suplementarios son los que van de cuadrante a cuadrante y la suma de esos dos me debe de dar 180 grados. Por ejemplo, este de aquí más este de aquí me deben de dar 180 grados. El ángulo complementario nada más me debe de dar la suma de 90 grados. Es el ángulo que yo tengo aquí y el ángulo que está aquí arriba. Este es el ángulo complementario. No olvidemos algo, que cuando nosotros tenemos una recta que está cruzando nuestro eje cartesiano y aquí cruza otro, estos ángulos son iguales. Este ángulo es igual que este ángulo. Si yo mido este ángulo sería un ángulo complementario, si yo mido este ángulo sería un ángulo suplementario. ¿Sí? A 180 y a 90. No olvidemos que los ángulos que están enfrente, o se les llama opuestos también, son iguales. Es decir, este azulito es igual que este ángulo. Esos dos ángulos son iguales, porque son ángulos opuestos.